El tema, si me permite, Camilo, es continuar con la sesión de integralidad, donde se va a trabajar respecto a los sistemas estructurales, uno de los cuales revierte importancia a nivel, yo diría, de la arquitectura universal, son las estructuras arboriformes. Entonces, vamos a dar inicio a la charla sobre estructuras arboriformes, que es una de las herramientas con las cuales se ha disparado, digamos, la arquitectura internacional, como por ejemplo uno de los aeropuertos más famosos, como el aeropuerto de Barajas, que es el cual se ha construido con esta tipología de sistemas y es una arquitectura bastante destacada. Les hago una pregunta. ¿Sí están observando las diapositivas ya? Por favor, ¿me confirman? Sí, William, estamos Ya, viendo. gracias. Bueno, entonces, en cuanto a las estructuras arboriformes, estas estructuras son una analogía referida a- al concepto de la naturaleza. Y a partir de allí es importante tener en cuenta cómo la arquitectura hace una analogía a la vegetación. Esto lo podemos implementar con base en los criterios y a su vez podemos entender que esta tipología de arquitectura se la puede proyectar con el lenguaje de high-tech, es decir, de la arquitectura novedosa, de la arquitectura industrial, metálica. Este tipo de estructuras se plantean a partir de la búsqueda del comportamiento de las estructuras, buscar la eficiencia y con base en esto se despliega las características de la estabilidad. Para los que viven en Ipiales, o si tenemos la oportunidad en cualquier momento, no ahora, sino más adelante, allá se están implementando unos parques temáticos a nivel urbano, donde se maneja esta tipología de arquitectura arboriforme. Tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento de revisor a ese proyecto y es de alguna manera interesante. Uno de los prototipos para este tipo de cubiertas es de que busca los puntos de apoyo. Por ejemplo, los puntos de apoyo cuando visualizamos la estructura, por cada punto de apoyo se genera una aplicación de fuerzas. Según Frei Otto, normalmente una cubierta es definitivamente una superficie con la aplicación de muchísimos elementos de fuerzas, entonces las cuales se pueden producir en puntos intermedios, en puntos fijos. Para ello, todo depende del propósito con el cual el arquitecto quiere reflejar la imagen de la forma. Y de ahí en adelante, por ejemplo, en la primera imagen que vemos en el lado izquierdo, vemos un elemento horizontal, que puede ser cualquier elemento estructural, una cubierta cualquiera. Y la tarea es la de soportar cargas. Existe una posibilidad tan elemental como la primera imagen, donde la figura es plenamente horizontal. Y este plenamente horizontal vemos una cantidad de nódulos o nodos, los cuales interactúan por ejercicio de la gravedad. Estas son unas partículas de acción de carga gravitacional. Entonces, todos estos puntos o nódulos que ustedes observan para que planteen sus estructuras desde el punto de vista arboriforme, son puntos donde se aplican cargas gravitacionales como una cubierta y estos se generan como un apoyo intermedio. El sistema elemental para aterrizar estas cargas al piso sería formar un pórtico vertical y eso genera un comportamiento bastante complejo desde el punto de vista estructural, donde se conducen las cargas y se concentran demasiado, digamos, ineficientes. ¿Esto qué significa? Que si en la primera figura vemos la línea horizontal, cuando un vehículo cruza una autopista y quiere hacer un giro a 90 grados,
la velocidad de 100 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora, tiene que frenar por lo menos a 10, a 15 para poder cruzar a 90 grados. Esa es una autopista. Pero si pasamos a la segunda imagen y hay un vehículo que va de izquierda a derecha, avanza y encuentra un desvío con un brazo a 45 grados, obviamente que la velocidad de 100 kilómetros por hora, de 80, si acaso la baja a 70, disminuye unos 10 kilómetros por hora. ¿Y eso qué significa? Que no pierde eficiencia el transporte, el desplazamiento. Estoy utilizando esta analogía porque es exactamente lo mismo con los esfuerzos. Si el arquitecto interpreta y proyecta esa cantidad de nódulos y a cada nódulo le genera un punto de apoyo independiente y los va concentrando en la medida que despliega las cargas hacia abajo, estos nodos se van activando uno a uno y se concentran en los puntos donde genera exclusivamente un árbol. Esto es cómo la naturaleza ha evolucionado, la sabiduría de la naturaleza. Como un péndulo invertido, un árbol es un péndulo invertido, cómo aterriza las cargas al suelo y en la parte inferior el árbol para anclarse tiene unas raíces. Pues obviamente este tipo de estructuras. Ahora, si un árbol se conecta con otro árbol entre sus ramas, obviamente que la rigidez y la estabilidad se va a ver más efectiva, que es como vemos la imagen de la figura número 2. El elemento horizontal se aterriza a dos apoyos, generando una cantidad de ramificaciones. Entonces, a mayor número de apoyos fijos, la distancia entre estos va a disminuir, obviamente. Y obviamente, si disminuye la distancia, la luz es menor, por lo tanto, la deformación de la estructura ya no se va a presentar, es más estable. En cambio, la primera imagen se puede deformar. A partir de allí, cuando vemos este sistema de estructuras arboriformes, vemos una estructura en forma de árbol. El punto primario, el punto 1, es donde aparece el primer nódulo. Si nos regresamos al anterior, aquí aparece en un punto intermedio. Eso depende de la creatividad del arquitecto. Entonces, aquí aparece desde la raíz, en el anterior, aparece a 1 metro, 1,50, 2 a 3 metros, como el aeropuerto de Barajas, un poco más arriba y comienza a ramificar dependiendo del uso y el servicio de la edificación. Entonces, cuando miramos la primera imagen, esta primera imagen, vemos el punto primario 1, donde se ramifica. Ese es el grado de jerarquía. Significa que el grado de jerarquía es 1, donde se ramifica en 2. Del punto 1 se desprende el 1,1 y el 1,2, que son los puntos secundarios donde permite otra ramificación. Y del punto, tomemos por ejemplo el punto 1,2, ascendemos y tiene el 1,2,1 y el 1,2,2. Entonces, esto significa nivel de jerarquías, cómo se puede desarrollar la estabilidad formal de la carga. Entonces, estas jerarquías se controlan desde el punto de vista de cargas verticales y cómo se transmiten las fuerzas a los puntos fijos. Entonces, ¿esto qué significa? Que la naturaleza diseñó el árbol por nudos, nudos. Las ramas se desprenden de cada nudo y eso es buscando la racionalización de los esfuerzos. La acción de un árbol es el viento, es las ráfagas dinámicas, la gravedad, y él va creciendo en torno a las solicitaciones. Por lo tanto, la jerarquía de la imagen es de 3. O sea, el grupo 1, el grupo 1,1 es el nivel 2, el grupo 1,1,1, nivel 3, hasta que llegamos a la cubierta. Entonces tenemos 1, 2, 3 puntos de jerarquía de apoyo y el cuarto nivel es la cubierta. Ahora, cuando se quieren desarrollar diferentes tipos de estabilidad de estructuras, se pueden integrar en diferentes conceptos, dependiendo de la forma, el número de barras rígidas y cómo tienen las jerarquías. Si vemos la primera, por ejemplo, nudos de cubierta, es en la parte superior, y en la segunda es en donde se permite una ramificación del sistema. Es decir, todo esto lo pueden ir integrando en la medida que ustedes quieren desarrollar la estabilidad formal de la estructura. Entonces, todo eso se va generando por barras de jerarquía.
Y de ahí en adelante los nudos pueden ser fijos o articulados. ¿Esto qué significa articulados? Que le permiten un giro y en la estructura se va acomodando al criterio del arquitecto en obra y lo va adaptando según la forma y puede ser una estructura móvil que con eso se conjugan la estabilidad de este prototipo de estructuras. Obviamente que hay que tener claro el nivel de empotramiento en algún punto del sistema. Entonces, estos son los elementos y uniones. Luego de los nudos vienen las barras. Observemos el árbol de la mano derecha, cómo ese péndulo invertido a través de un elemento central, que es el tronco, soporta grandes cargas. Y la forma geométrica de la figura número 2, de la más pequeña, eso depende de la especie del árbol y obviamente de las acciones gravitacionales se va desarrollando la forma del árbol. El árbol está sujeto a las corrientes de viento y de ahí se va formando, es decir, el medio ambiente lo forma, genera la morfología. Entonces, las barras se van desplegando, por ejemplo, la barra 1 roja, la barra 2, la 3, van generando una acción de cargas dependiendo de la función. A medida que vamos descendiendo de arriba hacia abajo, las barras son mayores, obviamente, por los esfuerzos. Y a medida que ascendemos son menores, lo mismo que ocurre con los árboles. Y aquí podemos ver conceptos de la geometría arboriforme. Esto les va a dar muchas pautas para que en arquitectura se puedan desarrollar modelos horizontales, figura número 1, alabeados, figura número 2, cóncavos, convexos o con despliegues generales. Estos se llaman sistemas iterados de funciones. Entonces, ustedes en la arquitectura pueden crear múltiples formas dependiendo de los conceptos. Y a partir de allí, el arquitecto se apropia de la naturaleza y comienza a generar propuestas de cubiertas, propuestas fractales, o sea, de fracciones repetitivas en serie. Entonces está, por ejemplo, un arboriforme basado en una planta cuadrada, que es la primera imagen. El concepto lateral lo vemos en la inferior, donde es un elemento completamente horizontal, y el árbol trabaja en tercera dimensión, como lo podemos visualizar. La planta de la imagen queda tal cual una retícula cuadrada y dependiendo de eso no están comprometidos a una imagen horizontal, puede ser alabeada, curva, lo que ustedes quieran, o si deciden cambiar la forma de cuadrado a triangular, lo podemos ver en la segunda imagen, y van haciendo composición, y esto les va a dar mucho despliegue desde el punto de vista de la estructura, para que vayan confinando, y a partir de allí ya pueden crear la famosa, digamos, el famoso sueño de la casa en el árbol, ¿no? Es decir, ahora el arboriforme interactúa en el espacio arquitectónico. Pues algunos conceptos de estructuras, la primera imagen hay un desbalance, el brazo derecho es mayor que el izquierdo, entonces ahí se va a generar un desequilibrio, que fue el tema que vimos en primer semestre sobre los criterios de equilibrio y el laboratorio que ustedes hicieron para calcular un punto de equilibrio. Es exactamente lo mismo. De ahí en adelante hay geometrías simétricas también que se pueden desarrollar dependiendo de las condiciones del proceso de estabilidad que proyecta el arquitecto. Y con base en eso, la creatividad del ingenio arquitectónico y mecánico se puede conjugar con elementos, por ejemplo, a flexocompresión, desde todo punto de vista. Permítame, voy a mirar, digamos, un concepto desde el lenguaje de la arquitectura. Entonces, veamos, a partir de ello, eh, se resuelve con los criterios de estabilidad. Entonces, un dato importante es la acción a la compresión, la flexocompresión, que son los elementos, las rótulas. Aquí son rodillas. Lo que nosotros tenemos en la rodilla, en el codo, son las famosas rótulas. Entonces, son elementos mecánicos que interactúan dependiendo de las condiciones de esfuerzos. Y a partir de allí, cuando vienen las cargas de los nudos articulados, esto los vamos conjugando, primero la planta hacia abajo, el punto A, luego se conjuga el A y el B, y luego sale un C, que es más hacia arriba, que es este punto, y luego se invierten y vamos generando las arboriformes. Con la siguiente imagen, los elementos articulados pueden ser, desde el punto de vista de la forma,
donde la figura que vemos horizontal con el concepto articulado puede ser una arquitectura activa, donde genera formas, desplazamientos del estado original a todos los conceptos desde el punto de vista de la formación. Cuando ustedes quieran crear un elemento de estos, los invito a revisar una sombrilla. Para eso les va a dar muchas ideas desde el punto de vista de acción de cargas. Y en la medida que se vaya desarrollando, cuando se tienen que trabajar con acciones de naturaleza como viento, armonizar el viento, esta arquitectura se puede desarrollar desde todo punto de vista. Entonces, esta arquitectura es la arquitectura que se adapta a las condiciones de la naturaleza o en su defecto ya se convierte en una arquitectura activa. Ya retomamos las tijeras, que fue el capítulo anterior de los conceptos de tijeras, pero aquí ya se integra el concepto de tijeras y el concepto de cubiertas arboriformes. Y a partir de allí ya se despliegan en una cantidad de espacios, modelos, y la arquitectura comienza a adquirir fortaleza desde todas las condiciones, la jerarquía y cada uno de los puntos. Entonces, aquí podemos visualizar, por ejemplo, en la parte inferior, una estructura, un espacio deportivo con una arquitectura arboriforme, pues los puntos de apoyo tendrán alguna evaluación, sin embargo, ahí se logra soportar. A nivel de arquitectura espacial de elementos sólidos, arquitectura activa, podemos ver el edificio donde se conjugan una analogía de las arboriformes, esto ya es en concreto, y a la parte derecha vemos algunos de los prototipos. Entonces, para entender el concepto, vamos a mirar un espacio donde entenderemos el prototipo de estructuras. Vamos a ver un video y luego hacemos un recorrido de alguno de los edificios de trayectoria. Entonces, veamos lo siguiente. Esta es una estructura arboriforme. Es una estructura arboriforme donde se tiene los elementos mecánicos, donde van haciendo un ensamble y cada una de las articulaciones se convierten en modelos con prototipo. Por ejemplo, vemos la parte superior y a partir de allí se van generando los ensambles constructivos mediante los cuales se formalizan ese tipo de estructuras. Entonces, este es un túnel, es un recorrido arquitectónico de uno de los modelos donde aparentemente la imagen es caminar en el bosque, pero sin embargo es una analogía a la naturaleza donde se va desarrollando todo este prototipo de elementos que interactúan en los espacios arquitectónicos. Entonces, a partir de allí se puede visualizar que las estructuras arboriformes son el concepto ideal. Ahora veamos a nivel desde el punto de vista de la imagen. Por ejemplo, una de las estructuras arboriformes de arquitectura que se han relacionado a nivel internacional tenemos el aeropuerto de Madrid. Hagamos un recorrido en el aeropuerto de Madrid. Esto es cuando las personas acceden al edificio. Aquí estoy aprovechando este ejemplo con este señor, con este personaje, porque nos permite hacer un recorrido a las estructuras arboriformes. Entonces, ustedes observan, miran una cubierta alabeada en donde la jerarquía tiene una jerarquía de 3 aproximadamente y la cubierta es alabeada con la analogía de este tipo de estructuras. Entonces, lo que podemos observar son elementos arboriformes de tipo inclinados, diagonales, y la cubierta tiene una analogía al mimbre. El mimbre o el entretejido de las canastillas es lo que genera ese espacio cálido, ese espacio
de arquitectura confortable. Sin embargo, nosotros para entender esto lo manejan muchísimo nuestros artesanos. Por ejemplo, analizar cómo es el entretejido de una canasta que producen nuestros artesanos en Yacuanquero, cómo producen el sombrero de paja toquilla. Entonces, estudiar esos entretejidos les puede dar muchísima elemento de solución. Entonces, lo que podemos entender, por ejemplo, en este concepto de estructuras arboriformes, a ver, me voy a regresar un poquito. Estamos haciendo un recorrido al aeropuerto. Aquí podemos ver las condiciones y los puntos de apoyo. Si ustedes observan, la libertad del espacio es muy confortable en la razón de que la estructura se convierte en una manera integral de todos estos elementos. A partir de integración de lo que es conceptos de cielos rasos, lo podemos visualizar y con todo esto vamos a hacer otro recorrido por la parte interna, donde los espacios comerciales, las aerolíneas pueden desarrollar toda su interacción con libertad de luces y con base en este concepto, digamos, es el recorrido del aeropuerto como tal. Aquí podemos visualizar la integración ya de dos elementos de jerarquía, donde en la parte superior se observa elementos conjugados en concreto y hacia arriba los brazos laminares, que son los nudos del espacio de desplazamiento. Entonces, estas son las condiciones mediante las cuales la arquitectura conjuga los elementos arboriformes, elementos robóticos y se van integrando en la medida que los espacios así lo permiten. Esta información la podemos destacar en todos los elementos, en los tránsitos internos de peatones, donde la cubierta labiada le permite mucha libertad y los elementos, la arquitectura se vuelve una arquitectura robótica, una arquitectura de high-tech, de tecnología, y está haciendo digamos, un proceso de diseño en torno a homenaje a las corrientes de aire, ¿no? Que esto es lo que refleja un aeropuerto. Entonces, aquí podemos ver las otras condiciones del mismo aeropuerto y esto les va a permitir a ustedes entender cuál es la libertad de espacios de uso de la arquitectura con los modelos que se pueden analizar. Entonces, esto nos permite desarrollar la interacción, la libertad del espacio y el uso del aeropuerto. Bajo estas condiciones es posible desarrollar la mecánica, la metodología para poder implementar la arquitectura arboriforme. Eso sería, digamos, en torno a la formación de este prototipo de estructura. Si tienen alguna pregunta, estaré atento con el mayor gusto. Yo tengo una pregunta. Verá, en una estructura uniforme se podría hacer como de dos, o sea, que desprenda dos diferentes alturas de un mismo elemento. Sí, claro. Usted lo puede manejar en todos los niveles. De aquí, esta es una herramienta que usted tiene ya como un sistema estructural, pero las propuestas, la creatividad que manejan ustedes en el sentido de la arquitectura ya son propuestas digamos, de proyección en cuanto al manejo del espacio. Pero usted puede conjugar en subniveles, perfectamente lo puede hacer. Y en todos los niveles lo puede desarrollar para que esto le funcione de manera adecuada. Y me parece muy interesante su apreciación, porque eso le puede dar pautas a usted para generar todo tipo de propuestas, ¿no? Pero sí es posible. Está muy bien la apreciación. Ajá. Vale. Muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? William, Bueno. a mí me gustaría comentarle una cosita o por que nos aclarara una cosita en el sistema. Bueno, primero
obviamente destacar el valor pues escultórico que tienen estas estructuras y creo que eso es lo principal. El ¿De principal acuerdo? atributo es que sean elementos escultóricos casi que dentro del espacio y que interactúan mucho con el espacio. Ayer en taller 4 veíamos ejercicios estructurales, un par de ejercicios estructurales muy interesantes desde el concepto de superficies activas. Sin embargo, no se había, pues obviamente, incorporado todavía un trabajo interior estructural de esos proyectos, o sea, eran muy pieles, muy como cáscaras, hagamos un Ajá. poco de tecnología. Y a veces uno ve mucho desacierto en la resolución en este tipo de estructuras, en la interacción con las losas, o sea, cuando se incorporan estos elementos estructurales más las losas como elementos que aparecen ya con un carácter muy horizontal. ¿Cómo se haría la interacción adecuada entre la estructura arboriforme y la estructura de las losas? ¿Dónde tendríamos que anclar? O sea, que los estudiantes tengan Ya. presente dónde tendrían que anclarse las losas, cómo tendrían que anclarse las losas a esos elementos principales, ¿no? Bueno, muy bien. En torno a eso, pues es importante destacar que, que las estructuras arboriformes son de manejo, digamos, interactúan de manejo activo y es posible, eh, desde el punto de vista técnico, desarrollar estos modelos. Entonces, para ello, a ver, veamos, normalmente las losas generan, generan un concepto. Por ejemplo, les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí ven un dibujo? Sí, Bueno, vale, estamos entonces, en pantalla, sí. si yo tomo, a ver, voy a tomar un color amarillo, tal vez. Si yo tengo una losa horizontal y pretendo estabilizarla, esto se puede manejar en algún concepto mixto. ¿Esto qué significa? Que el elemento como tal, el hecho de tener un diafragma, que es una losa, se puede habilitar desde el punto de vista técnico y para no perder la identidad, se podría desarrollar algunos conceptos de arboriformes. Bueno, aquí estoy pensando en altavoz, pero esto les podría dar una identidad. Posterior a ello, una vez que usted genera el diafragma, estos elementos pueden producir unos pedestales, o sea, pedestal 1, pedestal 2, pedestal 3. Y a partir de allí se pueden desarrollar la integralidad, dígase usted, de algunos conceptos ya de cubierta, donde a medida que vayan evolucionando, lo van a destacar un poco más en la medida que lo puedan ir desarrollando. Entonces, con esto, estoy haciendo unos trazos muy aleatorios, pero las de color naranja pueden ser un sistema mixto en concreto, y al igual que el amarillo, una losa, y en la medida que se quiera desarrollar algunos puntos de apoyo mixtos, lo pueden desarrollar a nivel de acero en los pisos superiores, y eso fácilmente con unos pedestales de anclaje o elementos. En la parte inferior, por sistema de circulación, parqueaderos, se puede llegar a una, digamos, a una respuesta de este orden. Pero en general, cuando se quiera trabajar con losas, hay que hacer sistemas mixtos, ¿no? Trabajar concreto y de ahí en adelante acero para la libertad del espacio. El aeropuerto de Barajas, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas, que es el concepto que estuvimos analizando, este lo podemos ver desde el punto de vista, digamos, técnico, donde lo podemos entender. Por ejemplo, voy a buscar una imagen donde aquí podemos ver los elementos en concreto inclinados porque así el arquitecto lo refleja, y de aquí a la base inferior nos podemos imaginar un elemento vertical en las zonas inferiores, o digamos estos modelos mixtos que los podemos desarrollar a nivel estructural, como en este caso. O los elementos también descienden al nivel inferior y en los elementos horizontales van conjugados los elementos en concreto. Eso sería en términos generales. Un sistema mixto. William, quería hacer otra pregunta. Ajá. El tema de familia constructiva, ¿cierto? La estructura arboriforme pertenecería a los vectores activos. Sí, eso es correcto.
Entonces, dentro de esta familia, los somes, los domos, todos este tipo de configuraciones pues arquitectónicas podrían ayudarnos a entender bien esas familias. O sea, ¿cuáles son las familias con las que podríamos trabajar y cuáles podríamos vincular en la pregunta? La apreciación es muy clara y es muy correcta. El sistema que más funciona es el sistema de vector activo, ¿no? Es la manera como se generan la descomposición de vectores. Esta es la manera más eficiente. El hecho de tener vector activo es la que reparte las cargas y las distribuye, volviéndolas cada vez pequeñas. Una masa de una cubierta que puede pesar 500 toneladas, a medida que se va ramificando en la tercera dimensión por las ramas y las ramas se van conectando el sistema viene y se conecta en el inferior, este viene y se conecta en el siguiente, todas esas cargas en el último nivel de cubierta se pueden ver disminuidas con el aporte de la arquitectura a una décima parte de las 500 toneladas, pueden bajar a 50, a 5, y eso depende de la ramificación con la que se realice el criterio de la estructura arboriforme. Entonces, entre mayor ramificación, el vector activo trabaja más y las cargas son mucho menores. Muy buena pregunta. Gracias, William. Era porque me hace una reminiscencia tu charla a la arquitectura gótica y de ello me lleva al maestro Gaudí que hacía los planos estructurales en maquetas reales. Eso es verdad. Generaba procesos reales, las catenaриas y hacía, no sé, unos laboratorios, una especie de esas estructuras al contrario. Muy bien. Bueno, eso, digamos, sería todo por el tema de estructuras arboriformes. A continuación viene la siguiente conferencia. Estaremos haciendo tal vez un receso mientras se integra el siguiente profesor para continuar con esta temática. Muy bien, gracias por su atención. Muchas gracias, William.